Buenas noches, hermanos y amigos. Estamos todavía en diciembre y vamos a revisar el último mensaje de la Navidad en la narrativa de Lucas. Lucas narró detalles de la Navidad más que cualquier otro evangelista porque investigó profundamente, entrevistó a los actores, muy especialmente entrevistó a la Virgen María, que fue la testigo más cercana porque ella fue la madre de Jesús. Así que vamos a ver cómo narra Lucas el anuncio que el ángel hizo a los pastores de las campiñas de Belén. También ahí se narra mucho de la teología sobre Jesucristo y sobre la misión de Jesucristo y sobre el Evangelio y el alcance del Evangelio, qué es y para quién es destinado este mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el propósito de Dios para la Navidad? Así que vamos a leer lo que Lucas dice ahí en el capítulo 2, a partir del versículo 8. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado, sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues para Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Fíjense que este pasaje es muy conocido, tal vez el que sabemos más, casi de memoria todos los cristianos lo sabemos porque es gozoso, nos recuerda la Navidad plena. Vemos ángeles, vemos pastores, vemos el pesebre, vemos a José María y vemos al niño ahí acostado en el pesebre envuelto en pañales. Entonces lo podemos imaginar. Las casas de todo el mundo hacen nacimientos de lo que imaginan que ocurrió en ese día, porque la narrativa de Lucas es muy florida. En pocos versículos narra todo lo que pasó esa hermosa noche de diciembre. Fíjense que vamos a ver esto, ¿no? La ubicación histórica de este acontecimiento también la ubica Lucas y Mateo, perdón, y dice que Daniel ya había escrito allá en su capítulo 2 que habría una serie de imperios mundiales. Y en el cuarto imperio, que es el imperio romano, surgiría uno que vendría a cambiar totalmente el mundo. Bueno, pues cuando surgió el imperio romano, 70 años después de haberse erigido Roma como país, tuvieron a su primer emperador, César Augusto. Y este Augusto gobernó del año 31 antes de Jesús hasta el año 14 después de Cristo. Fue un emperador longevo, largo. También en ese tiempo hubo un censo sobre toda la tierra, todo el imperio romano, y en ese tiempo estaba Cirenio, gobernador de Siria, que él fue gobernador de Siria hasta el año 9 antes de Cristo y después del año 6 después de Cristo.
Quiero decir, en el momento de que nació el Señor Jesús, tal vez Él no estaba en funciones, según la historia secular, y sin embargo, Lucas dice que durante su tiempo hubo un censo, y ese censo era contar a todos, empadronar a todos, contar cuántos contribuyentes habría para saber cuánto tesoro se iba a recaudar para Roma. Esa era la realidad. Pero Dios puso este censo porque ya los profetas anunciaron que Jesús nacería en Belén. Pero José y María vivían en Nazaret. Y el momento del nacimiento no es un momento para andar viajando, pero Dios ordenó que se hiciera un censo para que vinieran todos a Belén y Él naciera en Belén como estaba anunciado. Y por el tremendo significado que la palabra Belén significa casa de pan, que fue el lugar donde nació el rey David también, que fue el rey pastor, el pastor que llegó a ser rey, y también nacería ahí el rey, que sería el pastor de todo su pueblo, que es el Señor Jesucristo. Así que Lucas da datos muy precisos acerca de las circunstancias políticas del mundo, porque el Evangelio de Lucas está destinado a los gentiles, a los griegos y a los romanos. De hecho, lo escribió dedicado a un tal Teófilo, que era un funcionario romano muy importante. Aunque la palabra Teófilo quiere decir amigo de Dios o amado por Dios. Así que todos los que somos amigos de Dios, que somos amados por Dios, recibimos el Evangelio de Lucas como algo muy personal para nosotros. Dios acomodó todos los eventos para que el Señor Jesús naciera en Belén. Ahora la fecha, hermano, la fecha probable del nacimiento, se desconoce la fecha exacta, pero hay probabilidades. Una es que entre marzo y septiembre era cuando los ganados eran cuidados en el campo. No en los meses fríos, pero sí en estos meses. Otra posibilidad es que él haya nacido en octubre porque es la fiesta de las trompetas y la venida del Señor Jesús está relacionada con el anuncio de las trompetas. Como la segunda venida también puede ocurrir en octubre porque es la fiesta de las trompetas y vendrá al toque de la final trompeta. ¿Verdad? Pero todos esos son detalles que indican más o menos por dónde habría sido la fecha exacta. Roma, quiero decir la Iglesia de Roma, el catolicismo después llamado, estableció que se celebrara el 25 de diciembre para desplazar una fiesta pagana del nacimiento del sol. En su lugar, mejor celebrar el nacimiento de Jesucristo, que es el verdadero sol de justicia. Y por eso lo pusieron el 25 de diciembre y desde entonces lo celebramos así. Pero la Navidad se empezó a celebrar para el año 336 después de Cristo. Antes no se celebraba, no había una fecha. Desde entonces se celebra para acá. Ahora vamos a ver este anuncio de los ángeles. Las capillas de Belén estaban como a 30 minutos de la ciudad de Belén, caminando. Había un silencio total porque eran las vigilias de la noche. Estamos hablando ya más de medianoche. Entre las 0 y las 3 de la mañana había un silencio total en el pueblo. No había ruidos de máquinas porque no había máquinas, ni de aviones, ni de motores, ni de camiones porque no había eso. Era un silencio total, una quietud completa. Tampoco había luces, porque no había focos, porque no había rebotantes, porque no había luz industrial ni de la ciudad. Todo estaba en plena oscuridad de la noche. Solamente el brillo de las estrellas podía iluminar en parte la tierra. Bueno, pues en ese momento de quietud completa y de oscuridad total, viene un ángel del Señor que aparece a los pastores que estaban velando, es decir, despiertos, cuidando sus ovejas. Así que vieron al ángel de primera vez ahí, de pie, quizás elevado frente a ellos,
y tuvieron gran temor, porque obviamente la imagen de un ángel es hermosamente temible. Ellos cuidaban a los corderos, y se piensa que aquellos corderos que ellos cuidaban no eran para el consumo humano del pequeño pueblo de Belén, que eran muchas ovejas, sino para el sacrificio en el templo, para el quitar el pecado del pueblo. Así que el ángel vino a decirles: ha nacido hoy el Cordero Perfecto de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya no cuiden a esos corderitos, sino vayan a ver al Cordero de Dios. Eran hombres muy sencillos, muy pobres, muy desconocidos. Nadie les daba importancia, ellos nada más cuidaban ovejas. No eran ricos, no eran famosos, no sabemos cómo se llamaban. Nadie les ha puesto nombre a aquellos pastores, ni la más grande fantasía cinematográfica, ni la escolástica católica que pone nombres a todo el mundo. A estos pastores nadie le puso su nombre. Eran gente aparentemente insignificante, pero a ellos les fue anunciado el nacimiento de Cristo. Ahora, en este anuncio del ángel ocurrieron varios contrastes muy importantes. El primer contraste es que el anunciamiento produjo primero un temor profundo, y después de eso un gozo exultante. Del temor profundo al gozo exultante. Y solo con la palabra de Dios que les dijo: no temáis, porque os traigo nuevas de gran gozo. La palabra de Dios produce eso. Que si estás asustado, si estás preocupado, si estás atemorizado, escucha la palabra de Dios, puedes no solo calmarte un poco, sino pasar del miedo y del susto y del dolor a la preocupación al gozo, la confianza y la fe. La palabra de Dios transforma los corazones. Así que este fue el primero y más grande contraste que veo yo en esta revelación que los ángeles dieron a los pastores. También contrasta mucho que fue dado a hombres sin nombre, sin importancia, sin recursos, unos pocos. Pero ese mensaje sería para todo el pueblo. Así que un mensaje tan poderoso dado a personas insignificantes para que lo llevaran a todo el pueblo, y podríamos decir para todo el mundo. Quizás si nosotros quisiéramos que nuestra noticia se diera, pues iríamos a Televisa o a algún lugar grande donde, con un anunciador famoso, pero el Señor no escogió a alguien famoso, escogió a pobres y desconocidos pastores de la campiña de Belén para revelar esta gran verdad. El tercer contraste, como les decía, es la tremenda luz de Dios que brilló en una noche oscura, quizás fría y silenciosa de Belén. De la oscuridad al resplandor celestial. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Se imaginan? Debe haberse cerrado las pupilas, porque eso era un cambio total, un brusco cambio. También de un ángel solitario que dijo: no teman, porque les traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y repentinamente fue llenado, acompañado de los ángeles, del ángel, una multitud de los ejércitos celestiales. Cuando la Biblia habla de multitud de ejércitos celestiales, se refiere a millones de millones. Se llenó el cielo de ángeles. Qué espectáculo tan bárbaro, de estar en quietud y sombras, tinieblas, a tener un ángel resplandeciente y luego una multitud de ángeles cantando al Señor. Gloria en las alturas al Señor, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, pues el ángel les dio una señal. Ustedes van a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Las palabras, la palabra pesebre, el que se usaba en los tiempos aquellos, era un mueble rústico de madera donde había paja, y ahí se les ponía alimento a los animales del establo,
para que se alimentaran. Pero particularmente en Belén era más bien una excavación en la roca o unas cuevas naturales que hay por aquel rumbo, y en esas cuevas metían a los animales y se protegían incluso del tiempo malo. Y ahí en la roca se cavaba un espacio donde se ponía el alimento para que fácilmente los animales comieran. Hoy en ese pesebre, en ese nicho para alimentar, estaba puesto el pan de vida para alimentar a toda la humanidad. Hoy pueden ustedes visitar allá en Belén la cueva de la Natividad. Es una cueva, el lugar donde muy seguramente fue el nacimiento de Jesús. Un lugar pobre, inadecuado, quizás sucio, pero ahí nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el más importante Rey del universo. Ahí nació. Ahora otra señal que nos dice este escrito es que María lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Normalmente eran las parteras o las parientas de la mamá las que recibían al niño, lo limpiaban, lo envolvían en pañales, en trozos de tela para protegerlos del clima, y lo acostaban en alguna cuna cómoda. Pero aquí habla de que María estaba sola, no había parteras, no tenía parientas ni amigas. Entonces ella misma envolvió al Señor en pañales y lo acostó en el pesebre. Finalmente, hermanos, quiero que veamos cómo respondieron los pastores, porque si los pastores humildes respondieron de esa manera, nosotros debemos responder igualmente ante las revelaciones que Dios nos ha dado, porque hoy sabemos más que aquellos pastores, y más que los magos, y más que María misma. Hoy sabemos muchas cosas que Dios nos ha revelado. Aquellos eran hombres de trabajo, hombres vigilantes, hombres responsables. Esa es lo primero que el Señor pide de nosotros, que seamos trabajadores y responsables, que estemos atentos a lo que pasa y nos protejamos. Segundo, otra cualidad de los pastores, que tuvieron atención a lo que dijo el ángel. Imagínense que los pastores se ponen a platicar y el ángel se queda hablando solo. Eso pasa a veces en las escuelas, en las iglesias. Cuando el Señor hable, debemos estar todos atentos, porque viene un mensaje importante. ¿Okay? La cuarta cualidad que tuvieron los ángeles es que entendieron el mensaje y la importancia del mensaje. Lo entendieron, no solo lo escucharon y estuvieron atentos, lo recibieron y lo entendieron. De tal manera que dijeron: oigan, pues vayamos pues hasta Belén y veamos esto que el Señor nos ha manifestado. ¿Y qué cree que hicieron con las ovejas, que era su responsabilidad? Ahí las dejaron y se fueron hasta Jerusalén, hasta Belén, caminando quizás 30 kilómetros, 30 minutos caminando, así que estaba cerca. Cuando llegaron a Belén, otra cualidad es que lo cuidaron, buscaron hasta que encontraron al niño. Quizá no estaban anuncios ni tenían un GPS ni nada para llegar ahí, sino que buscaron y buscaron hasta que lo encontraron. No se pararon y dijeron: bueno, pues venimos mañana. No, lo vamos a encontrar hoy. Y lo encontraron y hallaron a María, a José y al niño acostado en ese pesebre, como les habían dicho. Sexta cualidad que ellos tuvieron: dieron testimonio de lo que el ángel les había dicho. Y todos se regocijaron con muy grande gozo, porque el mensaje del Señor trae gozo a los corazones. Otra cualidad es que alabaron y glorificaron a Dios. Y es lo que nosotros tratamos de hacer cada vez que es Navidad, y cada vez que es domingo, y cada vez que nos reunimos, y cada vez que nos bañamos, porque el Señor merece que lo alabemos y lo glorifiquemos. Y la última cualidad, la séptima cualidad, es que dieron a conocer el mensaje. No sé a cuántos nos falta ese paso de dar a conocer el mensaje a todo el mundo. De eso se trata la verdadera celebración de la Navidad.
estar atentos, entender el mensaje, creerlo, actuar de inmediato, buscar profundamente hasta hallar, adorar al niño y luego compartir el testimonio y dar a conocer lo que el Señor ha hecho por nosotros en esta Navidad. En cada reunión, en cada fiesta, en cada plática con amigos, el mensaje de Dios debe darse, porque es el que nos llenará de verdadero gozo, de verdadera bendición y de verdadera vida eterna. Oremos. Padre, gracias por esta noche, por la celebración de hoy. Permite que cada uno de nuestros hogares se convierta en un centro de predicación y que nuestras vidas resplandezcan con la luz de Jesucristo y con el amor tuyo. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.